estrategias de aprendizaje socioemocional para mejorar el clima de aula y la convivencia escolar. Vamos con ello y para comenzar los voy a dejar con un video que creo que por sí solo dice suficiente. ¿Se escucha? When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance, and tolerance. This can begin in our schools, and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps, and music lessons. And it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart. ¿De qué manera podemos establecer como comunidad teresiana, ¿cierto?, que no podemos seguir haciendo lo mismo y que necesitamos que haya un cambio? Y ese cambio no se va a visualizar si no lo hacemos parte de nuestra cultura. Hay algo bien importante, es buscar esa respuesta como teresianos de acuerdo a nuestras necesidades, pero siempre teniendo en cuenta que no es por pandemia. Necesitamos, obviamente ahora, hacer como una mayor intención en el trabajo de las emociones, pero esto viene con nosotros desde la propuesta educativa teresiana y va a seguir estando dentro de nuestra gestión porque es parte de nuestra propuesta. Nosotros no partimos de cero para trabajar todo lo que son las habilidades, porque tenemos una cultura que nos habla de la relacionalidad, que nos impulsa a trabajar teniendo presente que el centro de la labor educativa, ¿cierto?, es el desarrollo integral de la persona. Y en ese desarrollo integral le ponemos énfasis y le ponemos el sello de la interioridad. Y algo muy importante que debemos vivenciar dentro de la sala de clases es el aprendizaje dialógico. Y ese estilo de aprendizaje nos lleva justamente a remirar las prácticas, si estas permiten efectivamente, si se evidencian o no estos tres sellos. La propuesta educativa teresiana nos respalda porque habla, ¿cierto?, de que nosotros a través de la educación vamos a ayudar a ir desarrollando las identidades de nuestros estudiantes. Valoramos el encuentro con otro y además valoramos en el otro su dignidad como persona y educamos pensando en que queremos transformadores sociales que impulsen una convivencia pacífica. Le ponemos la intención a la dimensión relacional, a las relaciones humanizadoras, ¿cierto?, y a comunicar nuestros sentimientos. Y muy importante, valoramos de sobremanera y consideramos que es riqueza la diversidad que hay dentro del aula. No es un problema, es una riqueza. Entonces, para poder avanzar teniendo este encuadre y sabiendo que con nuestra propuesta podríamos impulsar todo aquello que necesitamos para trabajar las habilidades socioemocionales, quiero que me acompañen a recordar un poco algunas cosas que ya vimos anteriormente y aunque, como dice ahí, no es una fórmula perfecta, yo creo que igual nos puede servir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos preguntarnos,
cada comunidad. ¿Cómo entendemos el aprendizaje socioemocional y la formación integral de nuestra comunidad educativa? Tenemos la posibilidad de elaborar una visión compartida que nos permita comprender este concepto. ¿Todos entendemos lo mismo por aprendizaje socioemocional? ¿Está esto declarado en nuestro proyecto educativo y se refuerza con acciones y actividades claras que se desarrollan en los distintos ciclos? ¿Cuáles son los sellos educativos teresianos que queremos identificar y que en definitiva nosotros lo vivenciamos dentro del aula? Y de esa manera finalmente se transforma en cultura. Lo que no es cultura se va perdiendo en el tiempo. Eso es muy importante. ¿Qué metodologías, normas, rutinas, procedimientos, incluyendo el mismo reglamento interno, las costumbres, las tradiciones, el tipo de relaciones que tenemos en el establecimiento, permiten lograr un propósito formativo en torno al desarrollo socioemocional? Y finalmente, ¿qué estamos haciendo actualmente para favorecer y propiciar el aprendizaje socioemocional? Entonces, antes de empezar a impulsar cualquier programa, veamos lo que tenemos, veamos lo que hemos hecho hasta ahora y cómo hemos ido avanzando. Porque aunque fue en pandemia, todos ustedes de alguna manera avanzaron. Y teniendo claro que tenemos una propuesta educativa que nos respalda desde el 2005, ya veníamos avanzando desde ahí. Hay que visibilizar. Entonces, nos vamos a sumergir brevemente en el tema de las habilidades y para eso, ¿cierto? Quiero utilizar algo que ya conocen muchos, pero como otros no, quiero compartirlo. Me voy a meter a el Atlas de las Emociones de Paul Ekman, porque creo que visualmente nos ayuda mucho. Paul Ekman nos habla de 5 grandes dimensiones, 5 grandes emociones, ya que son como las básicas de cualquier ser humano. Entonces nos habla del disgusto, del miedo, del gozo, del enojo, de la tristeza. Pero aquí lo importante de esto es que cada uno de ellos se despliega en un gran abanico de posibilidades emocionales. Entonces, cuando hablamos de permitir el conocer las emociones, hablamos justamente que un estudiante debe ser capaz de visibilizar todo ese recorrido que podría llegar a ocurrir en la medida que no tenga autorregulación. Podríamos pasar de un simple descontento a llegar a tener, como dice Paul Ekman, un estado de abominación, o sea, un odio desenfrenado. Si lo vemos desde la tristeza, también hay un abanico de posibilidades, desde sufrir una Rosita, simple decepción. Perdona, ¿Sí? ¿estás mostrando el abanico? Porque no se ve. Sí, lo estoy mostrando. No se ve. Está solamente el título. A lo mejor vas a tener frente a la pantalla donde está abierto el Atlas. Qué bueno que me dijiste porque yo pensé que estábamos todos disfrutando de la imagen. Es que yo me di cuenta y dije, parece que no. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya, no, ¿se ve todo el abanico? Sí se ve. Ya. Ahora sí. Perdón, menos mal que me avisaron. Voy atrás. Aquí están las 5 grandes emociones, las emociones básicas que declara Paul Ekman. Entonces, él habla del disgusto, del miedo, del gozo, del enojo y de la tristeza. Aquí lo importante es el recorrido que nos lleva a él. Y nos dice, por ejemplo, en el tema del disgusto, ¿cierto? O del enojo, o del miedo, o de la tristeza, nuestros estudiantes o ustedes mismos como personas tienen un abanico enorme de posibilidades de expresión emocional. Les recuerdo que las emociones no se pueden, no podemos eliminarlas de nuestra vida, son parte de nosotros, es parte de la condición humana. Por lo tanto, ¿cierto? Esta sensación que nos causa y que nosotros captamos a través de nuestros neurotransmisores hacen que de acuerdo a ciertas situaciones nosotros nos enfrentemos a la necesidad de responder
Y de ahí que viene la importancia de, ¿cierto?, de cómo nos vamos a autorregular. Entonces podemos sentir desde un simple descontento hasta una abominación o de ira desenfrenada. O en el caso del miedo, ¿cierto?, también desde una simple inquietud hasta llegar a transformarlo en un terror espantoso. También en el caso de la alegría o del gozo, también podemos tener un simple placer sensorial por el gusto de comerme un chocolate, ¿cierto? Y que tiendo a repetirlo porque me causa algo que me recuerda que es un placer, hasta llegar al éxtasis máximo, porque además las emociones van cambiando en grado de intensidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es cómo, ¿cierto?, un estudiante que está enojado se queda en el fastidio, lo reconoce, lo declara, lo verbaliza y lo regula. Y no va manejando un proceso que le hace ir transitando hasta llegar a una furia desenfrenada. Paul Ekman además establece, ¿se ve esto, Cecilia? Sí, se ve el despliegue. Los cambios, ya. Establece que hay miles de posibilidades de reacción ante los estímulos del medio ambiente. Por lo tanto, ¿cierto?, cómo nosotros vamos enseñándole a nuestros estudiantes o nosotros mismos o a nuestros pares, ¿cierto?, la importancia del diálogo, la importancia del reconocimiento, del conocimiento, de lo que me pasa, de cómo lo nomino, de cómo lo gestiono, es súper importante, ¿ya? Y de hecho, él establece una línea de tiempo, ¿ya?, que después yo los invito a entrar en esta página y verla porque es bien interesante y muy interactiva, y yo recomiendo incluso trabajarla con estudiantes adolescentes. Él dice, cuando tú sientes enojo, te pueden ocurrir muchas cosas, pero esas cosas tienen que ver con el antecedente previo, el contexto, tu vida, tu forma de ser, y que hace que tú reacciones de una manera que no va a ser igual para todos. Entonces, si tú sientes enojo y hay un amigo que se pelea contigo, tú estás enojado, lo primero que va a haber, ¿cierto?, es una discusión, pero no es porque sí, es porque hay un contexto. Entonces, él dice, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se va añadiendo conciencia a lo que pasa? ¿Cierto? Entonces, tiene que ver, dice él, con situaciones previas, ¿ya? Tiene que ver cómo tú, por ejemplo, si en el contexto no has dormido bien, un amigo se enoja contigo, recuerdas además, no sé, ahí dice, te recuerda a un matón, es muy, muy exagerado, pero te recuerda a alguien agresivo con el que tú ya te has enfrentado otras veces, algo pasa con tu cuerpo, te pones tenso, algo pasa contigo, te pones, transpiras, te sientes incómodo, te sientes amenazado, y lo primero que puede haber, ¿cierto?, es una discusión, pero podría ser que eso también se transforme en más allá de una discusión. Podría ser que lo primero que hagas es una respuesta instintiva de darle al otro, porque ahí no hay regulación alguna. Entonces, Paul Ekman nos hace viajar por un abanico de emociones, ya que nos permiten ir conociendo lo que va pasando en nosotros. Me voy ahora de nuevo a compartir Entonces, tomo esta rueda de las emociones, que es de Alberto Barbero, porque a mí me hace mucho sentido y siempre doy como el mismo ejemplo. Él habla también de las emociones básicas, ¿cierto? La ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, agrega la sorpresa y el miedo, y en realidad depende del autor que tomamos, van a haber más o menos emociones básicas, ¿cierto?, que se estén asociadas. Pero yo digo, por ejemplo, cuando nosotros vemos en un estudiante, en un colega o en nuestros hijos un estado de indiferencia, generalmente asociamos como que a un estudiante indiferente o a un hijo indiferente, que todo le da lo mismo, que nada le parece o nada le gusta, lo que puede haber de base es un aburrimiento, ¿cierto? Está aburrido, nada lo motiva,
Pero cuando nosotros empezamos a trabajar las emociones con nuestros estudiantes, logramos que ellos identifiquen y lleguen a la base de la emoción que tienen o están viviendo. Porque es muy distinto gestionar el aburrimiento a tener que hacerse cargo y gestionar la tristeza. ¿Qué nos pasa? Que cuando nuestros propios estudiantes o nosotros mismos no somos capaces de reconocer que estamos tristes, sino que no sé qué hacer, estoy como aburrido, como que no sé qué hacer, algo me pasa, y no logro identificar qué es tristeza, eso se puede ir, como dice Paul Ekman, avanzando en ese abanico hasta llegar en estados que, sobre todo en la etapa de adolescencia, podrían ser poco manejables. Entonces es muy importante que ellos logren identificar lo que les está pasando para poder reconocer efectivamente cuál es la emoción que está a la base de lo que sienten. De aquí en adelante, cuando miremos ACE, sobre todo para la gente de Paraguay, nos estamos refiriendo a aprendizaje socioemocional. Y a eso le vamos a poner una definición que podría ser adecuada para alguno, menos para otro, o podría pensar que teresianamente le podríamos cambiar y poner de otra forma, y sería fenomenal. Pero más o menos, de acuerdo a lo que dicen muchos autores, podríamos decir que es el proceso a través del cual los estudiantes y adultos adquieren, ¿cierto?, aplican sus conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para conocerse, regularse, vincularse y tomar decisiones. Y eso, en definitiva, es lo que nos permite convivir con otros, ¿ya? Vamos a ver algo importante. Nosotros, como dentro de las acciones que hicimos para poder trabajar las emociones, permítanme que voy a ocultar el panel. No se ve en todo caso. Sí, es que a mí me molesta porque no sé si logro traspasar el... Ya. Entonces, nosotros, para poder empezar a trabajar las habilidades socioemocionales, empezamos a trabajar en base a 5 dimensiones. Una de ellas es la autorregulación. Y en la autorregulación nosotros estamos hablando, ¿cierto?, del conocerse, poder saber cuáles son mis limitaciones y fortalezas para posteriormente... Esto es lo que me pasa, que no logro avanzar ahí. Para posteriormente autorregularse, ¿cierto? Me conozco, eso me permite regular mis emociones, controlar mis impulsos, poder desarrollar mis habilidades sociales, y eso me permite a mí poder relacionarme de manera adecuada con otros. El tener la conciencia de un otro, es decir, que hay un otro que se puede ver afectado, me implica, ¿cierto?, respetar el punto de vista y tomar decisiones considerando que hay un otro que se puede ver afectado. Estas 5 dimensiones nosotros las ajustamos a lo que establecía Cassel, ¿ya? No es algo nuevo, ustedes tienen que haber visto y haber conocido bastante bibliografía en torno a Cassel, son uno de los grandes impulsores de todo lo que es el trabajo del aprendizaje socioemocional. Nosotros lo que hicimos fue, años anteriores, armar esta flor. Y en esta flor lo que queríamos representar era de qué manera se iban integrando esas emociones, ¿cierto?, que serían las que están en el centro, ¿cierto?, y cómo esas emociones asociadas al autoconocimiento, autorregulación, habilidades sociales, conciencia del otro y toma de decisiones, también se asociaban a habilidades espirituales y cognitivas. Entonces, para ello les quiero invitar a ver un video. De acuerdo a nuestra propuesta educativa teresiana, buscamos formar personas, Cecilia, hombres y mujeres, sujetos de encuentro y transformadores sociales. El modelo pedagógico pone en el centro de la acción educativa a la persona formada integralmente, con capacidad crítica, compasión, corresponsabilidad, cooperación, sabiduría y saber instrumental. La forma en que nos relacionamos, las perspectivas que asumimos para mirar la circunstancia, la manera en que resolvemos los conflictos, tienen a la base
la integración de habilidades socioemocionales, espirituales y cognitivas. A través de la siguiente imagen, intentaremos darle vida al tema de la integración de habilidades. Te invito a revisar el centro de la imagen. Podrás ver un pentágono con 5 grandes dimensiones: autoconocimiento, autorregulación, habilidades sociales, conciencia del otro y toma de decisiones responsables. A cada una de ellas hemos asociado algunas habilidades socioemocionales y espirituales que actúan como aspectos indispensables en el desarrollo integrado del aprendizaje. Revisemos cómo deberíamos hacer la lectura de la siguiente imagen. Partiremos por el autoconocimiento, que es una habilidad fundamental, puesto que le permite al estudiante reconocer y nominar emociones y entender cómo éstas influyen en el comportamiento. Por ejemplo, el que un estudiante sea capaz de reconocer sus limitaciones y fortalezas le permitirá reforzar su autoestima y autoconfianza y, por tanto, su autonomía escolar. Pero al mismo tiempo, desde la mirada de las habilidades espirituales, el autoconocimiento está asociado a su identidad, a la valoración de sí mismo, el ser capaz de cultivar una vida interior que le lleve al discernimiento y a descubrir al Dios que lo habita. Pasemos a la siguiente, que es la autorregulación. Si un estudiante es capaz de conocer y nominar sus emociones, será capaz de regular y expresar sentimientos con eficacia y seguridad ante diversas personas y contextos. Esto le permitirá anticipar desafíos emocionales, buscar apoyo social, recibir y brindar muestras de cariño y afecto. La autorregulación le permite el control de impulsos, autonomía, gestión y organización de su aprendizaje, entre otras posibilidades. De la misma forma, las habilidades espirituales asociadas a la autorregulación le permitirán la capacidad de crítica y autocrítica, preocuparse de su autocuidado, de su equilibrio interior, tener conciencia y respeto del otro. Te invito ahora a situarte en el color verde. En la medida que una persona se conoce y se regula, estará en disposición a vincularse a través de las habilidades sociales. Es así que un estudiante que desarrolla estas habilidades será capaz de establecer y mantener relaciones gratificantes en distintos ámbitos. Estará además dispuesto a admitir errores y pedir ayuda cuando sea necesario. Podrá trabajar en equipo en forma cooperativa y resolver conflictos, sobre todo en los ámbitos de afrontamiento personal y de relaciones interpersonales. Desde la mirada de las habilidades espirituales, esta dimensión le permite establecer una comunicación empática, estar en disposición al encuentro del otro, desarrollar la perseverancia frente a los desafíos escolares, vivir la amistad con Dios y la relacionalidad. La necesidad de vincularse con los demás requiere de las otras 2 dimensiones: tener conciencia del otro y cómo esto influye finalmente en la forma de la toma de decisiones responsable. Al tener conciencia del otro, se es capaz de entender y respetar el punto de vista de los demás, de valorar la diversidad, tratar a los demás con cuidado y compasión. Esto al mismo tiempo facilita la relacionalidad a través de la capacidad de escucha, apertura, empatía y asertividad. Finalmente, desarrollar la conciencia del otro permite la toma de decisiones respetuosas desde el comportamiento personal y en la interacción social. Contribuir al bien de la comunidad y ser capaz de establecer metas tanto a corto como a largo plazo, lograr una buena y constructiva participación ciudadana, ser coherente con los valores teresianos, responsable con los deberes y derechos, en otras palabras, nos lleva a educar transformadores sociales. En esta nueva imagen, quiero que te fijes en el círculo gris que rodea la flor.
En ella hemos situado algunas habilidades cognitivas. Las habilidades sociales y espirituales no pueden desarrollarse de manera desvinculada de la dimensión cognitiva. Es así que un estudiante, para desarrollar cada una de estas habilidades de autoconocimiento y autorregulación, requiere de hábitos y destrezas de pensamiento que le permitan reconocer, identificar y valorarse a sí mismo y a los otros. También requiere de habilidades cognitivas que le permitan analizar situaciones, desarrollar el razonamiento crítico, la comprensión y diversas destrezas de pensamiento. Las habilidades socioemocionales y espirituales asociadas a la conciencia del otro y a la toma de decisiones responsables le permite al estudiante identificar y resolver problemas, relacionarse y trabajar en equipo. Esto requiere de un pensamiento crítico, creativo y estratégico, como también capacidades metacognitivas y hábitos de pensamiento. De acuerdo a... Bien, entonces, después de haber visto esta dinámica en donde se integran las habilidades socioemocionales, espirituales y cognitivas, el tema es, ¿dónde ocurre esto? ¿Quiénes son los responsables? Cuando hablamos de formar futuros transformadores sociales, tenemos que proponer lo que la propuesta educativa teresiana nos indica, que es formar integralmente a la persona. ¿Cómo se maneja desde el área empujar, ¿cierto?, esta formación integral desde todas las habilidades? ¿Cómo se pone en práctica y qué implica para la comunidad? Desde ahí que es importante posicionarnos en el núcleo pedagógico, porque finalmente todo ocurre ahí. El núcleo pedagógico, como dice Richard Elmore, es la unidad básica que es la que debemos mirar cuando queremos hablar de construir el aprendizaje. Nos permite hacer un mapeo ¿cierto?, hacia atrás, porque generalmente lo que hacemos es hacer un mapeo hacia adelante y entender que cuando los problemas de la comunidad son visualizados, se visualizan justamente en el núcleo pedagógico. Veamos el núcleo pedagógico para entenderlo un poco mejor. Dentro de este núcleo pedagógico de aprendizaje está la gestión pedagógica del aprendizaje, ¿cierto?, que ocurre dentro de estos tres grandes componentes: docente, estudiante y currículum. Hay una gestión del grupo de parte del docente y una evaluación de aprendizaje. Lo que ocurre en este núcleo es donde está el centro, es donde está la parte más importante del aparato circulatorio que moviliza todo lo que ocurre en la comunidad educativa. El trabajo que desarrolla el docente con el estudiante, en donde se pone en juego la condición de trabajo, sus habilidades, el nivel de motivación con el que trabaja. Y por otro lado, el estudiante, cuando accede al currículum, el nivel de autonomía de aprendizaje que ha ido adquiriendo, sus estrategias y hábitos de estudio y cómo pone en juego sus habilidades, son lo que permite, ¿cierto?, que todo ocurra. Entonces, cuando hablamos de un modelo en reversa, hablamos justamente de partir desde ahí para mirar hacia afuera todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo del centro, tiene que ver con todo lo que movilizan los agentes más importantes, ¿cierto?, dentro de los equipos directivos, los jefes de departamento, los coordinadores de ciclo, los profesores jefes, ¿cierto?, todo lo que involucra la gestión curricular. Y por otro lado, ¿cierto?, lo que moviliza y un poco está a la base de esa pirámide, que es la gestión de la convivencia, que permite el clima y convivencia organizacional. Entonces, si vamos a pensar en que tenemos que hacer un cambio, en que tenemos que remirar, lo que tenemos que hacer es partir de atrás. ¿Qué estamos viendo dentro de la sala de clases? ¿Qué ocurre dentro de este núcleo pedagógico? ¿Y qué necesitamos ir haciendo, ¿cierto?, para que esto que es el lugar donde todo debe pasar, está efectivamente mostrando que hay una remirada y una manera distinta de hacer pedagogía? Junto con ello me voy metiendo en una tierra más con la tierra chica, ¿cierto?, que es la gestión que ocurre dentro de este núcleo pedagógico de parte del docente.
Una de las formas más importantes que tenemos de trabajar habilidades sociales, emocionales y espirituales es a través del manejo de los contenidos curriculares que hace el docente. Debe visualizarse, como dice Chevalar, una transposición didáctica que permita que ese saber sabio del docente logre ser traspasado al estudiante de una manera que tenga sentido de realidad y que lo haga suyo. ¿Por qué? Porque las grandes dificultades que vemos en la sala de clases es justamente porque los estudiantes no logran conectarse con el contenido, no logran hacerlo suyo, no se logran vincular. Ellos dicen, ¿para qué quiero saber yo el teorema de Pitágoras? ¿De qué me sirve el teorema de Pitágoras? Y como nadie lo ha acercado a mí desde esa transposición didáctica, me lo aprendo de memoria. Y cuando lo tengo que aplicar, no sé cómo aplicarlo. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que el docente, que es el que tiene ese conocimiento erudito o saber sabio que dice Chevalar, logre ver la manera en que organiza ese contenido y establece la metodología más adecuada para hacerlo accesible al estudiante. Con eso tenemos estudiantes motivados, estudiantes que están tranquilos, estudiantes que no tienen ansiedad por una prueba, estudiantes que están, les está haciendo sentido, lo están haciendo suyo y además lo pueden integrar. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces aquí el docente tiene que preguntarse, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Y cómo lo voy a enseñar? Y ahí va a ocurrir la magia, ¿cierto?, de la transposición didáctica. Dentro del rol docente, me baso un poco en lo que decía Ramón Barrera, que era muy importante que para que en la sala ocurra magia y tengamos a nuestros estudiantes y con ello estemos nosotros en un ambiente y clima adecuado para enseñar y aprender, la idea central sería lograr sorprender. Para ello hay que tratar de ser impredecibles como docentes. Es decir, que no haya alumno que diga, mira, yo a este profesor le saqué la foto, yo sé cómo él hace su clase desde que entra hasta que sale. Tampoco, ¿cierto?, ocupar mucho tiempo haciendo la clase. Hay que ocupar preparando la clase el mayor tiempo posible para que cuando nosotros tengamos que hacer la clase sean los estudiantes los que ocupen más tiempo. Más que nosotros de dictar una clase, ellos de desarrollar el proceso de aprendizaje. Y eso ocurre de la forma en que hagamos la transposición didáctica. Considera que aprender implica un cambio y por lo tanto nosotros tenemos que también cambiar y evolucionar la manera en que estamos enseñando. Tener en cuenta en ese cambio la diversidad. No todos aprenden igual. No podemos, ¿cierto?, pensar de que toda nuestra diversidad en el aula va a aprender de la misma manera. Si no tenemos en cuenta en eso, no vamos a poder promover la autonomía en el aprendizaje. Se necesita considerar una clase caótica, ¿ya? Es decir, esa clase que sin ser un caos, se observa que hay un movimiento ordenado. Es decir, los estudiantes conversan, dialogan, están en grupo, hay una coreografía de aula distinta, ¿cierto? Hay movimiento, pero es un movimiento ordenado, es decir, hay pautas, hay normas, hay una rúbrica que nos ordena el trabajo, etc. Ayudar a los estudiantes a encontrar el sentido del porqué, y eso es a través de la transposición. Crear instancias para menos bla bla, como decía Barrera, y transformarlos en más, eso es asombro, maravillarse dentro de lo que está ocurriendo en la sala de clase. Menos aprobar, es decir, aprobación, porque los estudiantes nos encuentran que todo está bien, muy pocos son los que levantan la mano, ¿cierto?, para sentirse como en la confianza de decir yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o yo no entiendo lo que usted está diciendo, o desde donde yo lo veo así. Démosle más tiempo a aprobar, es decir, déjenlos hacer, a interactuar, a trabajar, a ser más autónomos.
Y también debe ser empujador, es decir, vamos, que yo te voy a dar el empujoncito, ¿cierto? Y te vas a tirar y vas a ver tú que vas a ser capaz con esta, ¿cierto? Con este encuadre que yo te doy, vas a ser capaz de poder lograr tu meta y tu objetivo. Ser un donante de conocimientos, pero es un conocimiento cercano, es un conocimiento real y un agitador. Promover metodologías activas y reflexivas, por sobre todas las cosas, porque son metodologías teresianas que declaran nuestra PET y porque además moviliza a un estudiante crítico y autónomo. Y dejar, por sobre todas las cosas, dejar de ser la fotocopia de cuando salimos de la universidad y empezamos a hacer nuestra clase y cuando vimos que una cosa nos resultaba, la repetimos y la repetimos y la repetimos. Nos están dando la oportunidad de priorizar, aún podemos priorizar. Prioricemos no solo el currículum, prioricemos también la forma en que lo ponemos en práctica. Veamos algunas estrategias rápidamente. Si usamos la flor, nosotros en la flor podemos tener algunas ideas de cómo trabajar, por ejemplo, cuando queremos movilizar el reconocer mis limitaciones y fortalezas. Ayudémoslos a reconocer el vocabulario emocional, démosles espacios para que se conecten con la interioridad, ese cuarto de hora. Pero es un cuarto de hora con sentido, es un cuarto de hora cercano que le hace vivir la realidad por la cual están pasando nuestros estudiantes. Vinculémoslo, ¿cierto?, con las emociones, con espacios en que podamos conectarnos. Veamos, identifiquemos cuáles pueden ser esos detonadores que hacen, ¿cierto?, que ocurran cosas que implican consecuencias para otros. Y seamos modelos. Eso es muy importante, ser modelo. Si nosotros queremos trabajar en el aula, establecer y mantener relaciones positivas, es bueno trabajar metodologías cooperativas. Muchos ya están poniendo en práctica muchas metodologías cooperativas. Las metodologías cooperativas las podemos trabajar de manera distinta por ciclo. Podemos intentar, ¿cierto?, instalar mensualmente estrategias cooperativas e irlas cambiando una vez al mes. No necesariamente las tenemos que implementar todas juntas y todas iguales para todos los ciclos. Modelar habilidades con el ejemplo. Trabajar las actividades extracurriculares respondiendo también a estas necesidades socioemocionales. ¿Ya? Abrir espacios de diálogo y de encuentro, trabajar con métodos de proyecto y ser un mediador de conflicto. Por otro lado, si nosotros queremos trabajar el sentir y demostrar empatía por los demás, es bueno incorporar, por ejemplo, aprendizaje de servicio, establecer conciencia social realizando proyectos de aula, trabajar la empatía, intencionar actividades transversales que ya nos ha aportado mucho desde el Mineduc con el trabajo de formación ciudadana, ¿cierto? También podemos trabajar siendo modelador en la expresión de emociones, tener límites claros dentro del aula, trabajar con mucha consistencia, sobre todo si son varios profesores que están dentro del aula, y fijar metas alcanzables. Tomar decisiones teniendo en cuenta las consecuencias. Es importante permitir a los estudiantes que decidan el cómo hacer ciertos procesos de aprendizaje una vez que ustedes les indican el qué. Y uno de los métodos para trabajar eso es los proyectos, y que entiendo que muchos ya los están poniendo en práctica. Establecer instancias de análisis, ¿cierto? Trabajar el diálogo, trabajar en las distintas asignaturas, teniendo bien claros los propósitos y tener en cuenta muchas instancias, ¿cierto?, para poder canalizar las necesidades que ocurren dentro del aula. Ahora, si nosotros queremos trabajar preventivamente esto, lo que tenemos que hacer es dar los espacios. Demos los espacios de expresar, de comprender, denominar y gestionar habilidades. Preescolar, enseñanza básica y enseñanza media pueden perfectamente tener un itinerario. Aquí en el centro yo anoté algunas que son las que normalmente se trabajan. CASEL propone estas, ¿ya?, que van desde identificar emociones, a motivar la motivación personal, disciplina personal, analizar situaciones, identificar problemas, evaluar, etc. Todas estas las propone CASEL.
Lo más importante es que esto no lo tiene que promover convivencia con una actividad al mes. Esto tiene que visualizarse en todas las disciplinas que entran al aula. Y para ello, las disciplinas en cada momento de la clase pueden trabajar de distinta manera estas habilidades. Tanto al inicio de la clase, cuando yo quiero saber cómo vienen mis estudiantes, yo lo puedo saber con ciertas estrategias que movilicen alguna de estas habilidades. Si yo quiero activar los conocimientos, la forma en que lo activo, las metodologías y la forma en que manejo el contenido, la transposición didáctica que yo hablaba, también va a ser la diferencia para movilizar alguna de estas habilidades que están en el centro. La manera en que yo recapitulo lo aprendido, es decir, cómo me doy cuenta que aprendieron, también lo puedo hacer a través de estrategias que puedan permitir el diálogo y que puedan permitir, ¿cierto?, que un estudiante sea capaz de decir desde dónde lo ve él, cómo lo aprendió o cómo lo asocia a su experiencia. Entonces es muy importante que entendamos que si bien es cierto, la pastoral convivencia escolar desarrolla múltiples actividades que aportan, ¿cierto?, de manera paralela a el desarrollo de estas habilidades, si no integramos al currículum las habilidades socioemocionales, espirituales, junto con las cognitivas, no vamos a avanzar. No se va a vivenciar esto como se debiera, ¿ya? O sea, es muy importante eso. El Mineduc, como ustedes ya saben, y esto no voy a profundizar, nos ha dado muchas alternativas para trabajar. Al inicio de la clase, este es un documento que ustedes pueden acceder a él para cerrar la clase, para trabajar en grupo, para enfrentar conflictos. El Mineduc nos ha dado múltiples herramientas. Y algunas de ellas, que son las que yo les quiero dejar a ustedes, son las herramientas que utiliza el Ruler. El Ruler tiene 4 grandes herramientas, que son el acuerdo emocional, el medidor emocional, el metamomento y el blueprint. Pero también tiene el emocionario. Y el emocionario lo que hace... pero no creo... ¿Se ve, Cecilia? No se va a ver porque va a ocurrir lo mismo que... Bueno, yo después les puedo compartir esta presentación. Lo que pasa es que se ve solo la presentación, pero no se ve abierto el emocionario. Claro, es que ocurrió lo mismo que recién, que no se veía con el otro. Me tengo que volver atrás para volver a compartir. Entonces, ahí sí. El emocionario es una especie de diccionario de emociones que se trabaja como un itinerario de vocabulario por ciclo, que va aumentando los grados de complejidad, y es muy bonito visualmente, y de la forma en que se define cada emoción ayuda mucho a que el estudiante vaya acercándose a ese sentimiento, ¿ya? El acuerdo emocional, vamos a ir viendo primero el Ruler. El medidor emocional, yo no sé cuántos de los que estuvieron conmigo el año pasado lo están aplicando. Me encantaría saber si hay alguno que lo está aplicando y que lo puso en su sala. Es importante no solo porque yo visualizo, ¿cierto?, cómo está mi clase en el día de hoy, porque hay algunos que preferentemente se podrían poner en el lado rojo, en el lado amarillo, en el lado azul o en el lado verde. Y depende de donde la clase se sitúe con mayor fuerza, es también ese medidor que yo puedo hacer para, ¿están en condiciones de recibir la clase que yo preparé? ¿O tengo que buscar un plan B que permita, ¿cierto?, que los estudiantes accedan con mayor facilidad a este contenido? Entonces, de acuerdo a dónde se sitúan, es el tipo de habilidad que ellos pueden desarrollar con mayor fuerza. Si se sitúan mayormente en el lado rojo, o los estudiantes que están en el lado rojo, ¿cierto?, son estudiantes que van a estar más inquietos, más alertas, y que van a querer a lo mejor participar en un debate. Los que están en el lado amarillo, vamos a poder movilizarlos cuando les pedimos lluvia de ideas, cuando les pedimos trabajos en grupo. O si están más en el lado verde, son estudiantes que están más dispuestos a la reflexión, a estar más relajados, a poder realizar actividades, ¿cierto?, que puedan ser de colaboración. Y los del lado azul están más dispuestos a trabajar actividades más deductivas.
¿ya? A usar un pensamiento crítico, a que se relacionen con los demás, a tener espacios de diálogo, pero esto no con mucha gente, sino más bien en espacios más pequeños, en grupos más pequeños. Entonces, cuando el estudiante entra a la sala de clases y se ubica en alguno de estos cuadrantes, nos permite tomar la temperatura del clima de aula. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen hoy día mis estudiantes? Y de acuerdo a eso ir movilizando la metodología. El acuerdo emocional se hace entre todos los que están en la clase, se declara, se escribe y se coloca visualmente para todos. Este acuerdo emocional no tiene que estar transgrediendo el reglamento interno del colegio, porque no podemos decir que en la clase vamos a permitir que, no sé, voy a decir una ridiculez, que tomemos pisco sour, ¿cierto? Sino que el acuerdo emocional tiene que ver con qué es lo que estamos todos de acuerdo para poder pasarlo bien dentro de la sala de clases a la hora de aprender y a la hora de enseñar. ¿Qué vamos a admitir y qué no vamos a admitir? Y cuando ellos declaran las reglas, tienden a ser unas reglas que son mucho más respetadas y son mucho más vigiladas entre ellos mismos. Es una buena estrategia ponerla en práctica. Lo otro que declara Ruller es el metamomento, que pareciera ser algo que es muy esquematizado, cómo lo vamos a hacer pasar por uno y por otro paso. Pero la verdad es que cuando esto se trabaja desde que son pequeñitos, suele ser bastante fácil y fluye sin darse cuenta. Es decir, permitir que primero yo reconozca que algo me pasa. Incluso como yo he trabajado el nominar las emociones, yo le puedo poner nombre a lo que me está pasando, que puede ser un pensamiento, un comportamiento, puede ser una situación que me está provocando algo. Lo percibo, lo reconozco, lo declaro, porque eso es muy importante, decir, es que estoy incómodo, es que algo me... Incluso ustedes mismos en las reuniones, que saben que yo no me estoy sintiendo cómoda, porque algo me pasa con lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué se pide? Detente, no llegues y contestes, trata de dar el espacio, ¿cierto? Visualiza tu mejor yo, es decir, ¿qué has hecho tú en otras situaciones similares que te permiten responder de manera adecuada? Escoge la forma más adecuada para responder y con eso finalmente vas a poder tener éxito en tu relación. Cuando el impulso va desde el estómago sin mediar con el corazón y la cabeza, sencillamente se pueden llegar a romper muchas relaciones o provocar muchos conflictos. Entonces, cuando uno les enseña desde chiquitito a pasar por estos pasos, de darse el espacio de entenderse, de visualizarse y de conocerse, les da la posibilidad de regularse, ya antes de responder. Finalmente, el Ruller nos habla del blueprint. Y lo que pretende el blueprint es darnos un modelo de mirar los conflictos desde otra perspectiva. Y cuando lo hacemos nos metemos en la dimensión de las habilidades sociales, en la dimensión de el conocimiento del otro y de la toma de decisiones responsables. Porque no solo lo veo desde lo que me pasa a mí, que es como muy yo, ¿cierto? Es que a mí me hizo, es que yo lo sentí mal, es que a mí me dolió, es que... Entonces, el profesor o el modelador o el que está con él, puede ser alguien que está en el patio o donde sea, lo que pretende es hacerle ver el otro punto de vista. Ok, ¿qué sentiste? Reconócelo y dímelo. Pero, ¿qué habrá pasado con el otro? ¿Ya? ¿Qué crees tú que habrá sentido el otro? A ti te causó esto, ¿y qué le habrá causado al otro? Esto es muy desde la relacionalidad, es muy desde los sellos teresianos. El cómo expresar el sentimiento, pero también cómo la otra persona expresó y reguló, porque a lo mejor la otra persona no te hizo nada. Mira, ¿te fijaste en lo que él te hizo? Él no te pegó a pesar de que tú lo empujaste. Entonces, esto de irlos poniendo en la situación del otro, en la mirada objetiva, permite que ellos en una próxima vez
logren, ¿cierto?, responder de una manera distinta. Esto requiere ser educado desde preescolar. No es un tema que lo podemos decir, cuando a usted le pase algo, acuérdese, A, B, C, D, porque eso no ocurre. O sea, eso uno dice, ya voy a hacer mi meta momento, voy a empezar con el paso 1. Eso no resulta. Esto se adquiere y fluye porque es una forma que aprendí a responder ante ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Ahora, cuando quieran profundizar esto, obviamente lo podemos hacer y lo podemos hacer en una instancia, si el equipo de gestión lo permite, de manera más específica cada uno de estos pasos. Ahora les quiero hablar del mindfulness, pero no desde ese mindfulness desde la meditación trascendental y desde mucho tiempo, sino ese mindfulness que me permite a mí hacer ciertas acciones puntuales en la sala de clases cuando yo comienzo. Por ejemplo, los invito, y nos va a hacer bien, que en este momento todos hagamos lo mismo que está haciendo este gato. Estirémonos lo más que podamos, ¿cierto? Traten de estirarse, estírense, hagan ese esfuerzo hacia un lado, hacia el otro. Y con esto yo no estoy ocupando ni siquiera 5 minutos ni 2 minutos, ¿cierto? Cuando yo entro a la sala perfectamente podría hacer este movimiento. O quedémonos en silencio solo un par de segundos y díganme qué escuchan a su alrededor. ¿Quién me puede decir qué escuchó? Solo 2 personas que me puedan decir si escucharon algo, si les dio la posibilidad de escuchar algo. Yo el sonido de mi ventilador aquí al lado. Pero yo creo que no sabían ni siquiera que estaba sonando hasta que no le pusiste atención, ¿cierto? Esto también lo podemos hacer. Eso es como, no sé, un minuto. Silencio y escuchemos qué está pasando. A lo mejor vamos a escuchar ruido de patio, pelotas, música, niños corriendo, no importa. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Dice estado de conciencia del aquí y del ahora. Eso es lo que dice mindfulness. O démonos esos 2 minutos y digamos, a ver, ¿qué me está pasando? Traten de escuchar su cuerpo. ¿Qué escuchan? ¿Hambre? ¿Sonido de tripas? ¿Frío? ¿Calor? ¿Me duele algo? ¿La posición que he tenido me tiene como complicada? ¿Tengo sueño? Sueño, sí. Me imagino, pero el tema es, ¿nos damos la posibilidad de tener esa conciencia del aquí y del ahora? ¿Se la damos a nuestros estudiantes antes de empezar la clase? Es muy importante, porque eso también tiene que ver con la autorregulación. Hacer garabateo. ¿No les ha pasado que cuando están como complicados se sientan y empiezan a hacer, y algunos hacen un tremendo punto negro y de ahí hacen otra raya y otra raya? Pero eso los lleva a ir hacia adentro. Se están dando el espacio a través de esa, ¿cierto?, raya o dibujo que hacen, de escucharse, de pensar, de reflexionar sobre lo que les está pasando. Otro aspecto que puede servir muchísimo es la coreografía de aula. Y al respecto, por favor, no más auditorios para hacer esas ponencias de clase. Hay miles de alternativas en que podemos reubicar las mesas, las sillas, y que hacen que los estudiantes se sorprendan, como decía Barrera, ¿cierto? Entonces, busquemos de qué manera la metodología se puede ajustar a una nueva coreografía de aula. Cuando la gente de convivencia pasa por fuera de la sala, o los inspectores, o no sé cómo se llamarán en Paraguay, y miran, normalmente lo que vemos es la misma coreografía de aula en la sala siempre. Y en torno a la metodología y evaluación, y con esto
voy a tener que ir terminando porque se nos fue el tiempo muy rápidamente. La importancia de la evaluación formativa. No puedo dejar de hablar de la evaluación y de la metodología porque indudablemente hace la diferencia de lo que le pasa al estudiante adentro del aula. Es decir, la forma en que vive su proceso de aprendizaje puede ser más o menos estresante, más o menos agradable o desagradable de acuerdo a cómo conviva con su aprendizaje. Y dentro de la convivencia con el aprendizaje, la retroalimentación dentro de la evaluación formativa y el acompañamiento son fundamentales. Que no nos pase como Manolito, ¿cierto? Que le preguntan, ¿cierto? El que no haya entendido, levante la mano, y Manolito dice que no entendió desde marzo a la fecha. Eso no nos puede pasar. No nos puede pasar tampoco, ¿cierto?, que pensando que somos personas que atendemos a la diversidad, consideremos que es justo para todos tener el mismo estilo de examen, porque ahí no estamos abogando a las diferencias y a las necesidades. Entonces, yo veo a un elefante estresado, a un pez estresado, a una foca estresada. Tal vez el perro lo logre y al mono le va a ir muy bien, pero los demás van a estar bastante estresados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar junto con esa evaluación que es tan importante y que no la podemos dejar afuera, y que ustedes han dado muchos pasos en torno a ir variando los estilos evaluativos, tanto sumativos como diagnósticos, el ir haciendo una retroalimentación efectiva, que sea motivadora, ¿cierto? Que pueda relevar el esfuerzo del estudiante, no solo cuando le va mal, sino que cuando también le va bien, solo con esa frase, solo con ese comentario, ¿cierto? A la pasada, ser asertivos, tener súper claro cuáles son los aspectos en que me debo enfocar y no perderme entre las ramas, ¿cierto? Eso de no lograr mirar el bosque. Entonces, presentar siempre sugerencias, las ideas, apoyarlo, decirle, mira, yo creo que tú debes ir por aquí, yo te aconsejo esto de acá, ¿cierto? El profesor jefe, sobre todo, que es una persona muy cercana, retroalimentar y acompañar es muy importante. Tener súper claro la dirección del mensaje, mensajes objetivos, claros, que no personalicen las fallas, y el trato. Y eso es teresiano, por lo tanto está ahí, pero yo sé que eso casi no hay que ni mencionarlo, porque si hay algo que yo aprendí y visualicé de maravilla, fue cuando entré la primera vez a un colegio teresiano, incluso como apoderado, y me di cuenta que el trato era totalmente distinto en un colegio teresiano versus otros colegios que yo ya había conocido, en donde vi amabilidad, vi empatía y vi también mucho diálogo. Fíjense ustedes, solo para que entiendan el tema del acompañamiento. Me voy a basar en una investigación que hizo Mercedes Varas y que fue justamente, y fue hace poco tiempo, porque fue en el proceso pandemia en donde se le dio más importancia al acompañamiento y a la retroalimentación. Entonces, ella estudió 3 colegios, ¿ya? Y que se les puso en un programa de acompañamiento y retroalimentación un poquito distinto, más intencionado. Entonces decía, ¿qué valoras del acompañamiento? Entonces los estudiantes decían, bueno, siento que se preocupan más por mí que por mis notas, me enseñan a corregir mis errores y me forman a ser un estudiante más autónomo. ¿Y qué le pedirías tú a tu profesor, ¿cierto? El que te acompaña, que cambie o que haga distinto. Bueno, decían tener más acompañamiento, porque 2 siento que son muy pocos, que hagan el mismo acompañamiento a mis padres, y eso lo dijeron porque ellos sintieron que hubo un cambio en el colegio con sus profesores, pero sus papás les seguían pidiendo cuentas en torno a las notas y a las consecuencias de esas notas. Entonces querían que sus papás también pasaran y entendieran esa nueva mirada de acompañamiento y retroalimentación, y que me den más herramientas para estudiar solo, porque le agarraron el gustito a tener autonomía en su aprendizaje. Entonces, el propósito fundamental en un acompañamiento no es el poner las notas, porque para eso tenemos la otra evaluación,
buscar y reforzar brechas académicas y emocionales, identificarlas claramente, ayudar a que ellos logren nominarlas, gestionarlas y además lograr sus metas y objetivos, acompañarlos con aspectos positivos, es decir, potenciar su desarrollo también con los aspectos positivos, brindar las herramientas, generar espacios reflexivos, elaborar planes de mejora, ¿ya? Y obviamente eso nos va a llevar a un éxito escolar. Esto lo voy a saltar porque lo que pretende es el considerar que en todas las evaluaciones siempre tenemos que tener en cuenta que la variabilidad en la herramienta evaluativa que utilicemos siempre va a ser muy importante. No podemos solamente basarnos, si el tipo de aprendizaje que queremos evaluar es individual, es colaborativo, o queremos hacerlo de una u otra manera, o qué habilidad, o qué contenido queremos evaluar, obviamente, ¿cierto? El conocimiento y la actitud nos lleva a remirar la forma en que vamos a evaluar. Y esto es importante porque genera espacios de estrés y de desmotivación escolar. La evaluación es un punto crítico para los estudiantes. Por lo tanto, es muy importante la forma en que nos posicionamos con la evaluación. En cuanto a la metodología son todas las metodologías activas y reflexivas que nosotros podemos utilizar y que declara la PEP. Es decir, esas metodologías que me lleven a mí a trabajar aprendizaje cooperativo, que movilice el diálogo, que movilice la interrelación con otro, que movilice la autonomía, ¿cierto? Que permita la actitud crítica del estudiante. No voy a poner el video de las metodologías, pero sí lo puedo compartir posteriormente para que lo puedan ver. Entender que el ACE es el que arma y permite que el engranaje se movilice. Por lo tanto, el aprendizaje socioemocional debe estar presente en toda instancia en donde se movilicen las distintas habilidades. Por ejemplo, las asignaturas instrumentales. O sea, si trabajamos lectura, escritura y vocabulario, no nos olvidemos en trabajar el ACE. No nos olvidemos pensar que podría ser aquello que nos hace, ¿cierto? Es esa conexión para movilizar tanto la habilidad de lectura, de escritura, como de conocimiento vocabulario. Los espacios para escuchar y ser escuchado. El colocar en la sala de clase distintas imágenes, no llenar la sala de clase con mucha cosa, mucho color, muchos monitos, sino que colocar solo aquello que queremos movilizar. Si queremos movilizar los pasos para resolver un problema, coloquémoslo, visualicémoslo, pongamos la foto del metamomento, ¿cierto? O si queremos movilizar la empatía, podemos ver, ¿cierto?, una foto que movilice eso que les sorprende, y que esa misma foto con el elefante, por ejemplo, ellos no lo podrían asociar a la empatía. Entonces, como que se quedan mirando, ¿qué me quiere decir con esto? Entonces tienen que ser fotografías e imágenes que movilicen, ¿ya? Dar esas posibilidades de los 10 minutos diarios, o 5 minutos, o 2 minutos, o 1 minuto, o articularlo dentro de la semana con 1 hora a la semana, como ustedes estimen conveniente. Y no quiero terminar sin establecer esto. Cuando un colegio quiere promover un programa exitoso de aprendizaje socioemocional, deben ser programas focalizados, activos, secuenciados y explícitos. Tienen que ser de tal manera diseñados, ¿cierto?, que estén incluidos como parte del programa escolar, dentro de las actividades, dentro del horario establecido. Activo porque debe movilizar la experiencia y poner en práctica las habilidades. Y secuenciado porque tenemos que respetar que en todos los ciclos no van a ser los mismos, que debemos ir paso a paso y seleccionar aquellas sesiones que son las más adecuadas para cada ciclo. Y explícito porque tienen que ser capaces de vivirlas, no solamente escucharlas, no solamente ver que un profesor las menciona. Por lo tanto, si queremos avanzar en este tema, debemos hacer del ACE una prioridad,
llevando a cabo primero una evaluación de las necesidades de nuestro centro, alinear los objetivos ACE con nuestro plan estratégico y considerar, ¿cierto?, todo lo que moviliza el centro, los tiempos, las reuniones, los itinerarios, la integración del lenguaje, las rutinas. Propiciar prácticas de formación docente para toda la comunidad, incluyendo los padres. ¿Ya? Coordinar los esfuerzos de que los programas extracurriculares respondan a estas necesidades también del ACE. Integrar el ACE en el currículum académico, que no sean intenciones aisladas de los días de o las celebraciones de, son parte del aula, ocurren todos los días en el núcleo pedagógico, son parte del profesor de química, de física y de biología, y que se complementan con las acciones que hace el área de convivencia, el área pastoral o todas las otras áreas. Usemos datos para ir evaluando este proceso que queremos implementar. ¿Vamos bien? ¿Nos está resultando? ¿Sirve lo que estamos haciendo? Porque se está declarado en el PI o en el PME, en el plan estratégico, yo tengo que ser capaz de hacer un seguimiento, ¿cierto? Para poder ver que sí vamos por buen camino. Crear el entorno, ¿cierto?, que sustente el ACE, es decir, todo lo que tiene que ver con las prácticas, las restaurativas, las regulaciones emocionales, el reglamento interno, todo tiene que dar coherencia y consistencia a esto. Incorporar la voz del estudiante, dar espacios a lo mejor de esos focus group en que escuchamos y involucrar a la familia. Y para involucrar a la familia, y con esto sí que cierro, quiero ponerles un video que a mí me parece que resume un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Criar niños requiere que las escuelas y padres trabajen juntos para crear ambientes seguros y sostenibles, mientras que les ayudan a los niños a comprenderse, a comprender a otros y a hacer decisiones responsables. Para tener el éxito, los niños tienen que prepararse hoy en día con ciertas destrezas que los van a ayudar en el futuro. El aprendizaje social y emocional ayudaría a mis hijos en todas las áreas de ellos mismos, ser motivados, ser responsables, cómo manejar el estrés, cómo platicar de sus emociones. Son cosas que hacen a cualquier ser humano más exitoso en la vida. La importancia de que los padres nos ayuden con el aprendizaje social y emocional. Creo yo que es muy importante. La manera en la cual nosotros como padres podemos manejar el aprendizaje social y emocional es modelando esas competencias dentro de nuestra casa. Enseñarles un poquito de ese sentido de responsabilidad. Tenemos que darles esa seguridad. Por ejemplo, es practicar ser responsables, practicar tener esa disciplina para poder hacer las cosas a tiempo, la puntualidad, llegar a citas o a lugares a la hora que deberían de llegar. Cuando ellos cometen errores, hablo con ellos y les digo que acepte su parte de responsabilidad. Y dice, pero no es mi culpa. No estoy diciendo que es tu culpa. Eres responsable por hacer ese acto. Tengo metas que ellos sean felices, que sean contentas con ellos mismos y con sus decisiones, que ellos participan en una manera positiva para mejorar sus condiciones, pero también la condición de la sociedad en general, del mundo. Esos son. Las investigaciones indican que el aprendizaje social y emocional puede tener impactos positivos en el clima escolar y promover muchos otros beneficios para los estudiantes, incluyendo mejor desempeño académico, mejoramiento de actitudes como el atender a la escuela, menos experiencias negativas como recomendaciones a la oficina por mal comportamiento y también menos estrés. Tiene mucho sentido que el aprendizaje de social y emocional se enseñe al mismo tiempo que lo académico, con el mismo plan de estudio. Es importante que los estudiantes, los muchachos, la juventud de hoy, tengan oportunidades de hablar con sus papás y los maestros de la escuela para poder tomar decisiones, para llegar a esas metas de decir, esto no me conviene
y esto sí me conviene. Como los estudiantes van aprendiendo destrezas sociales y emocionales, es importante que tengan oportunidades para practicarlas y aplicarlas en situaciones reales, tanto en la escuela como en la casa. Los padres pueden ampliar el aprendizaje social y emocional en la casa de muchas maneras. Aquí tenemos 5 ejemplos sencillos. Para conciencia de sí mismo, dese tiempo diario para platicar con sus hijos de emociones, compartiendo con ellos sentimientos personales y preguntándoles que les nombren a los de ellos. Para autocontrol, enseñe y modele formas positivas de manejar estrés, desilusiones y también corajes. Para conciencia social, use el tiempo de lectura y cuentos con sus hijos, preguntándoles cómo se sienten o qué harían si estuvieran en la misma situación que los personajes de los cuentos. Para habilidades relacionales, enséñeles la habilidad de resolver conflictos a sus hijos, preguntándoles de alguna situación en lugar de darles consejos. Por ejemplo, ¿cómo pueden trabajar para arreglar las cosas? ¿O qué creen que sentía su amigo cuando pasó eso? Y finalmente, para tomar decisiones de manera responsable, hable con sus hijos de consecuencias, preguntándoles, por ejemplo, ¿qué pasaría si decidieron no ponerse el abrigo cuando está haciendo frío? O ¿cómo se sentirían sus amigos si eligieran cancelar sus planes de estudiar juntos? Si los estudiantes tienen esas habilidades, va a aumentar la posibilidad de que van a tener ellos éxitos, no solo hoy en la escuela, sino también en el futuro, en sus carreras y en su vida en general. Criar niños. Bien, lo más importante de esto, código QR les puede llevar a ustedes a los recursos adicionales CELS, Social Emotional Learning, que justamente CASEL promueve muchos recursos. Por lo tanto, si ustedes se meten a ese código QR, van a encontrar videos, van a encontrar pautas, como por ejemplo esta pauta, que yo la encuentro muy buena porque permite trabajar, por ejemplo, distintas actividades para cada habilidad. Por ejemplo, si quieren trabajar la autogestión, la conciencia social, ahí está diciendo a través de qué indicador podríamos nosotros visualizar en el aula que se está trabajando. Entonces, le sugiero entrar a este código QR para poder acceder a todo ese material que hay ahí. Y no olvidarse que todos educan y todo educa. Por lo tanto, desde la educación teresiana somos todos responsables de la formación integral de nuestros estudiantes, de poder apuntar a una educación que valore la integralidad desde las habilidades espirituales, socioemocionales, ¿cierto? Y cognitivas.